¿Y esta sorpresa? ¿Alguien se la esperaba? Bien, esto está dedicado exclusivamente para los que están desde hace mucho tiempo. Si bien, obviamente todos lo van a disfrutar, la realidad es que esto está hecho más que nada pensando en aquellos que están desde hace mucho tiempo y que me conocieron por Tsukihime. Si bien ya saben que yo antiguamente hablaba mucho de lo que era de Fate, Tsukihime y tal, hicimos esa serie de cuando yo lo miraba, después lo criticaba. Así que como un pequeño cariño y fanservice a aquellas personas, básicamente les he traído esto. Los más nuevos van a decir, qué raro. Pero los antiguos dicen, el pibe de la máscara, ¿se acuerdan que yo aparecía con máscara? Ahora usa Ciel. Y desde entonces siempre me mantuve con este estilo. Así que los más antiguos recordarán eso. Por eso esto es para ustedes. Es mi aprecio hacia ustedes, además de ser algo que está bueno para hacer. Y de paso a quien le guste, ya sabe que está para disfrutarlo. Así que espero que les guste y vamos con este iceberg de Tsukihime. El primer punto obviamente es lo más meme del mundo, y es que Tsukihime no tiene anime. Por más que busques, no hay manera, ni el manga, ni la novela visual, ni el remake. Obviamente que sí lo hay, y es un anime antiguo del 2003, fue lanzado en 2003. Eso sí, solo en Japón, después ya se fue expandiendo, y básicamente fue una adaptación bastante mala. Como anime no es malo, porque Tsukihime es muy bueno, pero como adaptación es bastante malo. Claramente toma cosas de varias rutas y además tiene un final completamente chocado, porque esto de andar metiendo cosas de otros lados, a tardar con muchas cosas del inicio para que las cosas del final las hagas de un saque, es un problema. Y además tiene un capítulo de relleno que es en un parque de diversiones, que igual ese capítulo es espectacular. Así que sí, tiene un anime, aunque no lo crean. Y para peor de las situaciones, yo me metí al Nasuverso gracias a este anime. Literalmente lo vi sin saber nada de Tsukihime y hasta acá llegué. Así que yo le guardo cariño, me parece decente. Esto es solo una teoría, pero se dice que puede ser que Arcuet no sea la única vampiro de su especie. Como sabemos, la realidad es que en este universo hay otros seres que también tienen sangre de vampiro y tal, pero no son como Arcuet, que es la única que tiene ese poder de ser como el rey de todos estos, ya que el resto pasa más por ser apóstoles. La teoría sugiere que la verdadera princesa vampiro es un ser más antiguo y poderoso que ella. Este ser, de hecho, no se le dio hasta ni siquiera un nombre, y de hecho se dice que su conciencia está sellada y que el cuerpo que conocemos es solo un clon que está bajo el control de la voluntad de ese vampiro original. Es una teoría media fumada, pero a ver, en el universo del Nasuverso ya sabemos que puede pasar cualquier cosa y en cualquier momento se inventan algo nuevo, así que si existe Ort, la teoría de que existan otros tipos de vampiros al nivel de Arcuet es bastante posible. Las marcas de Ciel no son solamente marcas que pueden ser de batalla, sino que son unas manifestaciones físicas y simbólicas de todo el tormento que lleva ella. Ella, acuérdense que es inmortal y fue poseída y luego liberada por Roa. Su cuerpo y alma quedaron ligados para él para siempre, por ende siempre tiene el peso de aquella maldición. La iglesia básicamente la usa como arma para los apóstoles, y para asegurarse de que su inmortalidad funcione correctamente, ha sufrido bastantes asesinatos una y otra vez durante muchos años. Como resultado, su cuerpo conserva las cicatrices de todas esas muertes que se acumulan como una dolorosa colección de recuerdos. Esas cicatrices son un recordatorio constante de su destino como la herida viviente de Roa, una herramienta sin final que solo existe para cumplir su misión. Aunque en el remake se profundiza un poco este concepto, mostrando que Ciel es un ser que ha perdido la humanidad directamente y que solo vive para servir a la iglesia, o sea que tiene menos personalidad propia. El cuerpo de Arcuet no es lo que parece. Sí, esa persona que me rompe las pelotas por comentarios y se pone esa skin de Arcuet, ya sabemos que no está usando la verdadera Arcuet. Su cuerpo es solo una copia, tiene un cuerpo falso. La realidad
es que los vampiros nacen de una forma artificial. Su yo verdadero es un ser primordial que vive en el corazón de la luna, una criatura de pura energía que no tiene una forma. Cuando Arquette necesita actuar en el mundo físico, crea un cuerpo a partir de su energía. Ese cuerpo es la Arquette que conocemos y detestamos. Si hablamos de la... No, mentira, está todo muy bien con Arquette. Y yo sé que a muchos les encanta, pero en mi vida es imposible no pensar en aquella persona que me rompe los huevos en los comentarios. No, eso no lo voy a poner. Eso sí, hay un detalle. Si este cuerpo falso es destruido, la Arquette verdadera no va a morir. En cambio, va a volver a su estado original, pero con una personalidad distinta. Se convertirá en una máquina de asesinar que solo vivirá para asesinar. Así que, mejor que se quede con su skin de pago. Noelle es una monja bastante sádica. Noelle es un personaje del remake. Básicamente su crueldad es un rasgo de su personalidad y es básicamente también un mecanismo de defensa, ya que tiene un trauma profundo del pasado. La razón detrás del sadismo de este personaje es que en su infancia ella fue la única superviviente de una masacre que Roa cometió en su pueblo. Desde ese momento Noelle vivió con un miedo constante a los vampiros y su crueldad hacia ellos nació desde aquel entonces, ya que ese odio lo utilizó como forma de lidiar con el miedo y trauma. Esto se verá reflejado a futuro también, ya que como los que han jugado la novela visual del remake, sabemos que Noelle tendrá un cierto cambio. Pero la realidad es que sí, a diferencia de lo que puede ser una asesina más fría que simplemente mate y listo, a Noelle le encanta torturar a todo lo que son estas amenazas y ser lo más sádica posible. ¿Les gustó esta primera parte? Fue algo corta, pero bueno, sabemos que el iceberg un poquito se va a agrandar. Pero bueno, eso sí, espero que les haya copado, que metí cositas nuevas y no puras imágenes. Eso me gustaría que me lo hagan saber, es bastante importante para mí. Ahora vamos con la entrada del iceberg. Espero que lo estén disfrutando mucho. Kohaku te manipula. Al jugador de la novela visual de Tsukihime, Kohaku es una de las mentes más manipuladoras de toda la historia. A lo largo de la novela visual usa su falsa personalidad de Maida alegre, toda buenita, toda bonita, pero es para manipularlos a todos y llevar a cabo su venganza planificada contra nosotros. La manipulación de Kohaku no es un rasgo de su personalidad, sino que es el resultado de su trauma profundo hecho por el padre de Shiki. La manipulación de Kohaku es una forma de control psicológico. Ella usa su personalidad de Mai toda bonita para ganarse nuestra confianza, que lo logra, y de hecho, cuando la vemos en las adaptaciones como la de Carnival Phantoms, siempre la vemos toda buenita y toda bonita. Siempre está bonita. Pero bueno, por ejemplo, en la ruta de Shiki, ella siempre lo persuade para que se quede en la mansión, lo que le da la oportunidad de poder justamente llevar a cabo su venganza. La manipulación de Kohaku se manifiesta de varias maneras. Podemos tener el lado de la supuesta enfermedad de Izui. Kohaku le dice a Shiki que la enfermedad de su hermana era causada por una enfermedad mental, sin embargo en realidad Izui estaba sufriendo de un trauma psicológico que Kohaku le afligió. Kohaku también le dio a Shiki el diario de Akija donde ella escribió sobre su amor prohibido por Shiki, sin embargo en realidad Kohaku manipuló a Akija para que escriba eso. Luego Kohaku también le dice a Shiki que el accidente que lo hizo perder su memoria fue causado por una maldición que su familia le había afligido. En realidad el accidente fue un intento de suicidio de Kohaku, por eso se le dice como se le tiene como idea de un veneno, que es una metáfora de cómo Kohaku con eso manipuló a Shiki usándolo como un peón en su juego de venganza contra la familia Tono. A la hora de la verdad es una hija de puta, pero no cae bien a todos la Mai tan bonita. El remake de Tsukihime, esto acuérdense que este es tanto de remake de lo que puede ser el manga, novela visual, pero en este caso yéndonos al remake, los cazadores de la iglesia, o sea los que son como Ciel, son esclavos. Eso sí, en la novela original es distinta, pero en esta versión sí se profundiza un poco lo que son los métodos del control de la iglesia. La iglesia no forma a sus cazadores por devoción o por fe, sino que los selecciona entre criminales, prisioneros de guerra o incluso entre propias víctimas de experimentos fallidos. Les borran las memorias y les implantan una nueva personalidad más dócil y obediente para que sean sus marionetas.
Aunque ciertamente está el caso de Ciel, que es un caso especial porque ella conservó su personalidad original. Sin embargo, claramente esto no la hace libre, y la iglesia la manipula constantemente a través de la amenaza de su cuerpo inmortal y Pero bueno, acá un detalle. Así que bueno, acá vemos como la iglesia en el remake tiene una forma distinta de manejarse y puede ser más atrapante para lo que es el lector. Las torturas de la iglesia en todo lo que es la parte de Tsukihime no son solo físicas, sino también son psicológicas. Estas están diseñadas, como ya dijimos, para someter a estos esclavos, aunque también se usan en víctimas. La iglesia usa métodos de tortura psicológica para controlar a sus cazadores, como en el caso de Ciel, ya que como ella es inmortal y su cuerpo no puede morir, pero puede sentir dolor, la iglesia, recordemos que la asesinó miles de veces al día durante meses, hasta que su cuerpo se hizo inmune al dolor. La tortura fue tan brutal que Ciel desarrolló un trastorno de estrés postraumático, lo que la hace vivir en un estado constante de miedo y ansiedad. La iglesia tiene un arsenal de reliquias sagradas, pero todas son instrumentos de tortura. Además, uno de los más notorios era Candelabro del Juicio, un artefacto que se usa para torturar a los vampiros hasta que confiesen sus pecados. Este no solo causa un dolor físico, sino que también causa dolor psicológico, ya que hace que las víctimas revivan pecados del pasado. Otro detalle es que también la iglesia usa métodos de tortura existencial, como en el caso de Noel. Al convertirse en un vampiro, Noel se convierte en un ser que se deleita de la tortura de los demás. La iglesia, que la abandonó cuando la necesitaba, la usa como un arma para torturar a otros vampiros, sin importar que ella misma sea una víctima. En este punto volvemos al remake. ¿Se acuerdan de Blob? El personaje del remake, que vendría a ser como el Nero Caos de esta nueva versión, que está muy fachero y tiene una voz ultra fachera. Bueno, acá vamos a hablar un poquito de él. En el remake de Tsukihime, él tiene una tortura que es principalmente existencial, ya que no es solo física, ya que él es sometido a una serie de horrores que lo dejaron en un estado de tormento constante. Blob fue torturado psicológicamente antes de ser devorado por un vampiro. La iglesia, que debía protegerlo, lo abandonó y lo torturó para que confesara. El trauma que sufrió fue tan grande que Blob se volvió loco y la iglesia lo dejó en un estado de desesperación total. La tortura de Blob no termina con su muerte, sino que cuando es devorado por un vampiro, su alma es consumida pero no se destruye. En cambio, su alma se mezcla con la del vampiro y se convierte en un ser que está en un estado de tormento constante. Su cuerpo y su mente están en una lucha constante, en especial su mente, que una vez fue la de un sacerdote y ahora está en un estado de desesperación total. Su cuerpo, que una vez fue el de un ser humano, ahora es un monstruo que solo vive para matar. Por ende, Blob no mata por elección. Sus asesinatos son actos involuntarios que se deben a su naturaleza como un apóstol y a la maldición que lleva. A diferencia de los vampiros que se alimentan de la sangre, Blob se alimenta del dolor y de la desesperación de sus víctimas. La sangre que corre por sus venas no es solo sangre, sino una maldición que se propaga a través de sus víctimas, lo que las convierte en un monstruo sediento de sangre. Su sangre es tan tóxica que puede matar a otros vampiros. Sin embargo, su sangre también es una fuente de dolor y desesperación, lo que la convierte en un ser que no puede ser tocado ni amado. En general, Blob es un ser trágico que fue víctima de la iglesia y del vampiro que lo devoró. No es un villano por elección, sino un ser que está en un estado de tormento constante. La novela Apóstol es una de las ediciones más piolas, perturbadoras, trágicas, lo que sea, del remake. Su destino no fue el de una villana que eligió mal, sino el de una víctima que fue manipulada y abusada hasta convertirse en lo que es. Noel no quería ser un apóstol, su transformación no fue un acto de malicia, sino el resultado de la manipulación de la iglesia y del Dr. Arash. Noel, después de ser mordida por Blob, vivía con el miedo de convertirse en un vampiro y fue sometida a una tortura psicológica. Arash la sedujo con la promesa de fuerza y salvación, cuando en realidad solo quería un conejillo de indias para experimentar. Noel fue engañada y fue convertida a la fuerza. En vez de que... Cuando ella se transforma, Noel adopta una personalidad sádica y cruel, como igual ya era con respecto a los vampiros, y el miedo que sintió durante toda su vida se transforma en un deseo insaciable de infligir dolor a los demás, especialmente a quienes la perciben como más débiles, en especial a quienes ella percibe como los más débiles. Noel usa su nuevo poder para atormentar a sus víctimas y se deleita del sufrimiento ajeno.
Además, su habilidad de apóstol muerto es invocar unos espejos o rosas. Bueno, ya lo vimos también en Te Illumina, ¿no? Estos espejos reflejan las memorias y traumas más dolorosos de Noel y los usan para torturar mentalmente a sus enemigos. Noel usa sus propios recuerdos de la masacre de su aldea para hacer que sus víctimas se vuelvan locas. La habilidad de Noel no es solo una bendición, sino una maldición, ya que está obligada a revivir el trauma de la masacre de su aldea una y otra vez cada vez que usa ese poder. Se tortura a sí misma. El poder de Noel no es solo para infligir dolor a los demás, sino para infligir dolor a sí misma. Uf, se está poniendo cada vez más turbio Tsukihime, ¿eh? Y bueno, los que lo jugamos ya sabemos cómo se pone, aunque sí es verdad que habían algunos detalles que se me habían escapado y no lo sabía. Pero bueno, ahora se vienen las profundidades. Bueno, acá empieza lo turbio, así que supongo que más de uno adelantó el video para esta parte, así que bueno, espero que su parte morbosa les guste. Así que vamos con las profundidades. Bien, el tema de Ciel ya lo habíamos tocado, el tema de sus marcas, pero ahora vamos a profundizar un poco. Claramente todo esto es del remake y básicamente ya sabemos que la inmortalidad de ella ya de por sí es la tortura que recibe. La inmortalidad de Ciel ya sabemos que una bendición no es, ya que es la maldición que se le impuso por Roa. Ella es incapaz de morir y la iglesia aprovecha esto justamente para experimentar con su cuerpo. Se le ha matado una y otra vez durante meses de todo tipo de maneras para justamente hacerla inmune al dolor, ya sea quemándola o apuñalándola, como sea. Toda forma de quitar el dolor de su cuerpo físico se hizo en ella por un tiempo gigantesco. Literalmente la iglesia usó su arsenal de armas sagradas y la que se nombra es el candelabro del juicio. Este candelabro no causa solo un dolor físico, sino que también causa un dolor psicológico, ya que las víctimas reviven sus pecados pasados. Claramente la iglesia usó este candelabro para que Ciel mantenga su inmortalidad activa. La iglesia descubrió que Ciel era una candidata ideal, era lo que necesitaban para cazar vampiros, ya que era una de las pocas personas que podía resistir la posesión de Roa. Para asegurarse que su inmortalidad fuera perfecta, justamente la sometieron a un ritual de la muerte y la resurrección. Este ritual consistía en matarla, como ya habíamos dicho, y fue aproximadamente unas miles de veces al día durante meses, y es una locura, y de todo tipo de maneras, como ya dijimos, y esto la hizo inmune al dolor. Recordemos que conserva las cicatrices y su cuerpo básicamente tiene una colección de estas. Básicamente las cicatrices no son solo un recordatorio del pasado, sino también un recordatorio constante de su destino. La iglesia, que la abandonó cuando la necesitaba, la usó como un arma para cazar otros vampiros, sin importar que ella misma fuera una víctima. La realidad es que Ciel es un personaje sumamente trágico. En la novela visual de Tsukihime se nos cuenta que Makihisa Satono, el padre de Shiki, es responsable de la muerte de niños. La locura de él, esta cometida, no se manifiesta en asesinatos directos, sino en el uso de niños como sujetos de prueba para experimentos. La locura de este chabón se origina en su deseo de purificar la sangre de su familia. Él cree que la sangre demoníaca de los Tono es una maldición y está dispuesto a hacer lo que sea necesario para erradicarla. Sus experimentos con los niños son una forma de encontrar la cura, aunque sus métodos claramente son lo que son. Makihisa secuestra niños, incluyendo sus propios hijos, para usarlos como conejillos de indias en sus experimentos. Estos son sometidos a torturas y experimentos de sangre. Claramente muchos mueren en el proceso y los que sobreviven son liberados, pero sus mentes y sus cuerpos son extremadamente destruidos por el trauma. Makihisa no solo tortura a los pibes, sino que también se deleita con ese sufrimiento. Ya sabemos que es un hijo de remil puta. Además hay otras cosas que se verán en el futuro, ¿no? Él ve a los niños como juguetes y se ríe de su dolor. Su crueldad es tan grande que los niños no son liberados de sus experimentos, tienen que ser asesinados por la iglesia, ya que su sufrimiento es tan grande que no pueden vivir con él. Un poco de esto sé que se me había escapado cuando leí la novela visual, así que tuve que buscar información acerca de esto, y la verdad es que no me acordaba de tantos detalles de esto, así que increíble. Para hacer este iceberg tuve que hacer un pequeño flash con la novela visual porque
ciertamente ya la había jugado hace mucho tiempo y volver a jugarla no tengo la mayor cantidad de tiempo que me gustaría, así que tuve que meterle un rapidín, buscarme un par de infos también por internet, así que no sé, por eso hay algunos datos que capaz se me escaparon a mi memoria, pero yo no recordaba la parte que Makihisa había secuestrado niños directamente. Yo sé que él había experimentado, pero nunca entendí esa parte. Ahora que lo estoy viendo y encima que metió a la iglesia en esto, qué locura, ¿no? O sea, yo en realidad ya a Makihisa siempre lo odié por algo que vamos a ver en el futuro, pero esta parte no me la acordaba y hace que lo odie el triple. Bueno, Tsukihime nunca se ha destacado por ser justamente una novelita tranqui. La realidad es que ciertamente los finales malos siempre han sido un destacado en las historias de Nasu. En este caso estamos con Tsukihime y Tsukihime a la hora de ser cruel no frena. La realidad es que tanto en el remake como en la versión original tenemos finales bestias. Vamos con un ejemplo. En la novela visual original recordemos que Kohaku está intentando lograr su venganza y hay un final malo en que lo logra. Shiki se convierte en un peón de su juego y su mente es tan manipulada que termina matándolos a todos. Y encima es una victoria para Kohaku, que logró destruir a la familia Tono desde adentro, pero un precio terrible para el pobre pibe, ya que queda como un cascarón vacío y una víctima sin alma. La de Kohaku ya sabemos que es una hija de puta. En realidad tiene un motivo de venganza también, ¿no? Pero bueno. O si no, uno de los finales donde Ciel es asesinada por Roa, Shiki no la puede proteger, se rinde a sus instintos asesinos y mata a Roa, pero a un costo inmenso. Su humanidad se convierte en una máquina de matar, una sombra de lo que fue, condenado a la soledad. Vamos con el remake también, que tiene finales bastante buenos, en el sentido de lo oscuro, como puede ser uno de Ciel, que Shiki y Ciel no llegan a frenar a Roa, este los consume a los dos y la conciencia de Shiki queda atrapada para siempre en la mente de Roa. O sea, se condena a ser un espectador de todo lo que haga Roa, ya sea todas las atrocidades que haga, los cambios de cuerpo, lo que sea. Es una tortura eterna para Shiki, ya que básicamente está por la eternidad viendo como Roa hace pija todo. Que bueno, capaz para nosotros no es tan fuerte como pueden ser alguno que otro final por ahí, pero ciertamente en lo que es el lado narrativo es un final malo bastante imponente. También hay un final donde Izui no puede escapar de la influencia de Kohaku y ambas quedan atrapadas en la mansión Tono. Kohaku va a obligar a Izui a cometer incesto con Shiki y lo que deja en un estado de locura enfermiza. Y el final básicamente es una pesadilla donde el pobre Shiki, que es el único que podría haberla salvado, es el único que puede ver el infierno en el que viven, o sea. Pero en general Tsukihime sí, tiene finales que son bastante espantosos. Pero bueno, es parte de este lore que tienen de rutas con finales malos. Sí, no nos íbamos a salvar de que haya una comunidad de pajeros. Eso está claro, pero una cosa es ser un pajero bien, o sea, solo te gustan ver las waifus, y otra cosa ya ser un hijo de puta que haces esta miércoles llamada a los famosos doujinshis, como carajo le hace a decir, y acá claramente se han hecho estos fanfic a costa de hacer cosas espantosas, hacer esperpentos atroces. Como por ejemplo, hay uno de la masacre de la familia Tono. Un tema recurrente en este tipo de cosas es la masacre de la familia Nanaya, el evento en el que la familia Tono masacró a ese clan que es el clan del Shiki Prota. Mientras que la novela visual lo describe en forma breve, estos doujinshis a menudo lo recrean con un detalle gráfico donde los asesinatos son todos brutales, se torturan, los agarran, los abren, los hacen carne picada. Se entiende. O si no, también con los finales malos. Tipo, se centran en los finales malos de la novela visual, que son famosos por todo lo que ya habíamos dicho, y exploran todos los temas de la tortura, del abuso. Si es una escenita de abuso, que ya sabemos que tiene lamentablemente Tsukihime, estos le entienden por el triple, le ponen todo el morbo, lo llevan a un nivel que ella, es decir, hijo de puta, boludo. Se centran mucho en la explotación de todo lo más asqueroso de esto, ¿no? Además, también existen doujinshis de...
no lo sé pronunciar bien, perdón, de la ruta de Kohaku, que a menudo van a explorar el tema del incesto y el abuso sexual. Claramente con el pobre Shiki hecho pija mentalmente, y el espectador básicamente solo lee una versión más gore y más hardcore de lo que nos presentó Nasu, pero por un grupo de pajeros. Lamentablemente los doujinshins estos están por todos lados, así que bueno, no es una sorpresa, pero sí, en Tsukihime se van al carajo. Sí, vamos a nombrar a Satsuki Aishumizuka, que no la nombramos en ningún momento, nos centramos puramente en Ciel, Arcoid, Aki, Kohaku está siendo la gran prota junto a Ciel de este Iceberg Shiki. Pero ¿qué onda con Satsuki? Que todos la quieren, la sexta ruta, todas las boludeces. Bueno, este personaje básicamente es la tragedia en persona. Le gusta Shiki, Shiki no le da pelota. Después puede morirse. Después Shiki ignora a Arcoid, ya no le da pelota, tiene todas las chances. Se hace vampiro, la matan. A la hora de la verdad, la piba nunca gana. Nunca gana. Y hay una teoría que vi por ahí que dice que es una maldición de ella, de que su destino siempre está guardada la tristeza. Que Yumizuka es un personaje hecho para nunca ser feliz. Mucha gente que juega la novela termina justamente sintiendo empatía por la muchachita, pobrecita, le pasa de todo. Pero a la hora de la verdad, se dice que está hecha pura y exclusivamente para ser un personaje perdedor. Un personaje que está dentro de la tragedia, que no logra nada o muere intentándolo. La realidad es que a mí como tal Yumizuka no me va ni me viene, me cae bien, pero ya está. No me vuela la cabeza, pero hay mucha gente que le gusta y por algo también se le pide su propia ruta. La realidad es que es un personaje que siempre recibe palos, así que de hecho la han convertido en enemigo. De hecho tiene una pelea con Shiki en la novela. Shiki la llega a matar. O sea, y además de todo, el manga de Melty Blood tiene una pelea muy significativa con Shiki. Así que sí, la piba efectivamente vive meada. Así que de esto se habla, de la teoría que Yumizuka está destinada a tener un mal final. Bien, estamos en la recta final. Eso sí, me gustaría decirles una cosa, y es que para los que no les gusta la idea de que el iceberg sea muy corto, porque obviamente esto no va a durar 2 horas, yo sé que igual hay gente que le gusta la idea de que sean iceberg más cortos. Yo ya lo vi con el último iceberg, ya vi los comentarios. Pero la realidad es que Tsukihime me ha dado contenido para hacer un buen iceberg, pero no me ha dado tanto. Creo que una continuación igual sí se podría hacer, pero tampoco me ha dado tanto, y yo no he querido elegir temas tan básicos, tipo empezar el primer iceberg, un iceberg perturbador empieza con, no sé, Tsukihime. Se trata de vampiros. Si bien empecé con el meme de que no tiene anime, la realidad es que el tono fue subiendo. Pero bueno, era solo una pequeña aclaración que quería dejar. Así que bueno, vamos con la parte más turbia del iceberg. Así que descendamos al abismo. Bienvenidos al abismo. Yo sé que siempre parece como si fueran 4 videos juntos, que en realidad lo son, pero yo no los subo separado, los uno y saco el video entero. Pero me gusta dar esta introducción y vamos al abismo. La realidad es que Tsukihime es una obra hermosa, realmente es hermosa, pero es innegable que tiene cosas que son seriamente graves, en el sentido de que se van para un lado muy oscuro. También tiene teorías muy oscuras, y la realidad es que es un universo espectacular. Y hacer este iceberg, repito, no me dio tanta información como el de Japón, pero sí me dio lo suficiente como para tener una linda experiencia de conocimientos de una novela visual que me gusta tanto. Además,
Haberme leído ya 2 veces para mí es una locura, ya que con las novelas visuales a mí me gustan, pero leerme una 2 veces para mí es un retazo. Si bien esta segunda fue un poco más speedrun, y además que busqué información, la realidad es que Tsukihime es una gran obra, pero es como Fate. Vos la ves de entrada y está todo tan bien, pero cuando te metes en el lore y cuando la conoces más y más, te das cuenta que es una obra que tiene tintes muy oscuros. Vamos con el abismo. Empezamos muy fuerte, pero bueno, ya estamos en la peor parte del iceberg y vamos a hablar del tema del abuso de las Maid. Empecemos con Kohaku. Básicamente es un personaje que, lastimosamente, todos sabemos lo que le pasó. Ella es abusada por Makihisa Tono. Esto todos lo sabemos y de hecho es parte de su lore. Todos odiamos a Makihisa Tono y básicamente él es el tipo más asqueroso que existe en todo este universo, ¿no? Bueno, el tema es que Kohaku es abusada por él. Y acá el tema, ella justamente logra salvar a Izui de sufrir ese abuso. Y de hecho en la ruta de Ciel hay un final malo donde Shiki, aunque está siendo poseído por Roa, también abusa de Kohaku. Lastimosamente el tema del abuso es algo muy fuerte y quien más sufre esto dentro de lo que es la novela visual es Kohaku. Lamentablemente el autor de esta novela, Nasu, tuvo la intención de que ella sea la víctima de un abuso físico por parte de Shiki y su padre, la verdad, padre adoptivo, ¿no? Que es bastante asqueroso. Y por parte de Izui, ella no sufre un abuso físico como tal, sino lo que ella más sufre es un abuso psicológico, pero hasta perpetrado por todo lo que es su entorno, ya sea por su hermana misma, ya que justamente ella desarrolla su forma de ser gracias al trauma de lo que vio con Kohaku y Makihisa. Básicamente estamos dentro de una historia, o sea, la ruta de Izui era más cruda de lo que recordaba. O sea, Izui es una víctima constante que ha sufrido el abuso psicológico de la familia Tono y la manipulación de su hermana gemela. O sea, la realidad es que son dos contrastes que se notan. Una que sufre el abuso físico y otra el abuso psicológico, siendo las dos totalmente víctimas y claramente justificando el por qué Kohaku siente tanto deseo de venganza hacia esta familia. Me encantaría que en este punto sea el típico punto que decimos, no, que la Kija es una zarpada, le gusta a Shiki, le gusta el hermano, que hija de puta, no, era incestuosa. Bueno, recordemos que el Shiki Tono que todos conocemos no es hermano de sangre de Akija. Se criaron juntos como hermanos. El problema llega cuando hablamos del Shiki Tono real. El Shiki Tono que estaba encerrado y que también es poseído por Roa. Bueno, el de pelo blanco, todos lo conocemos. El problema radica en uno de los finales malos, que es uno de los finales más asquerosos que hay. Básicamente es un final donde el hermano biológico de verdad Akija la logra capturar, ya que este hijo de recontra remil puta del verdadero Shiki ha estado encerrado y se convirtió en una criatura asquerosa. Tiene una obsesión retorcida con Akija. O sea, tiene intenciones sádicas y violentas y es básicamente la amenaza de ella. Bueno, básicamente es un final donde él captura a Akija y claramente comete un abuso físico y psicológico. O sea, básicamente, hay un acto de incesto sin consentimiento y es un espanto. O sea, es un espanto. O sea, ya fuera del meme del Shiki que todos conocemos, hay un final muy oscuro de Akija lastimosamente siendo abusada por este Shiki, su hermano, cometiendo incesto, y la verdad es que es un verdadero espanto.
¿Sos fanático de Tsukihime? Qué bueno, eso es tener buen gusto. Ahora, el verdadero problema, ¿sos un obsesivo con Tsukihime? Eso sí es un asco. ¿Y a qué me refiero con un asco? Me refiero al del tipo de fanáticos que vamos a hablar ahora, ya que sí, se ha visto que hay una buena recopilación de gente muy fanática de la obra. Ya habíamos hablado de los doujins y eso, pero acá lo profundizamos un poco más y resulta que, como ya dijimos, hay mucho fanfic, ya sea explotando más la matanza de los tonos y tal, pero lastimosamente están los fans enfermos que ya han hecho sus versiones, donde pueden mostrar justamente los finales malos, como el que ya hablamos de Akija, el abuso que sufre Kohaku, abusos nuevos, ¿por qué no? Básicamente todo lo que engloba a los doujin empieza en algo que te da bastante cringe, a esta parte donde ya directamente pasamos a lo más turbio de todo, ya que si bien obviamente no hay tanto contenido como con otras series, otros animes, todo, la realidad es que en Tsukihime, al tener este detalle en la novela visual original, es imposible que la obra no tenga una cantidad grande de fanfics donde se abusan entre todos de la forma más macabra posible. Y claramente los fans esto lo consideran su arte. Y bueno, están mal de la cabeza, boludo, son unos hijos de puta. Pero bueno, sí, nada, culminamos el tema de los doujin, a que pasan de ser masacres o momentos espantosos a que se pueden llegar al infierno más oscuro, ¿no? Hasta haciendo los fanfic de Kohaku chiquita con Makihisa, o sea, no da, boludo. No da, una persona cuerda no hace esas cosas, no da. La teoría de las máscaras tal vez no es lo más turbio del mundo, pero por su peso sí que merecía estar acá. Son dos en realidad, ya que tiene dos versiones. Una sobre las Maid y otra sobre Shiki. Se las cuento. Está la teoría de las máscaras de las Maid, o sea, Izu y Kohaku. Básicamente habla de que a lo largo de la historia, o sea, ellas adoptaron dos máscaras, una cada una, para sobrevivir a su espantoso entorno. La máscara de Kohaku, acordemos que nace... Recordemos que la máscara de Kohaku se refiere a lo que es su forma de actuar alegre y servicial. Recordemos que ella sufrió todo lo que sufrió con Makihisa, y para protegerse, básicamente ella hace un acto de disuasión y ella se obliga a sonreír y a hacer lo que es, ¿no? Su risa constante es una máscara que esconde su verdadera y rota personalidad, ya que es como el mecanismo de defensa que hablábamos. Por otro lado, Izumi, ella, al ser testigo de ese abuso y en un intento de separarse de la realidad y evitar que le pasara lo mismo, se construyó esa personalidad fría y sin emociones. Su falta de expresión y su voz monótona son su máscara, como estábamos hablando, ya que es un escudo para evitar el dolor y el horror que la rodeaban, ¿no? Porque la verdad que el ambiente ahí ya sabemos cómo es. Básicamente esta teoría sostiene que Kohaku es la máscara de la felicidad y Izui tiene la máscara de la falta de emoción. Son personalidades totalmente opuestas, ¿no? Pero justamente estas máscaras son lo opuesto a su verdadero ser, ya que Kohaku era la hermana más seria e Izui la más piola, ¿no? Luego está también la teoría que va con Shiki, que esta a mí me gusta un poco más. Creo que la otra es un poco más simple, pero esta me gusta mucho, ya que esta habla de que a la hora de la verdad de Tsukihime, todo lo que son la parte de los finales malos, toda esa maldad que realiza Shiki, o que a veces realiza estando poseído, habla de que todo es mentira. Todo es mentira. Que Shiki en todo momento, al tener la sangre Nanaya, se reserva. Tiene una máscara de alguien que ya es una persona normal, que no está... O sea, todos conocemos a Shiki Nanaya, ya sabemos que el tipo
despierta una bestia, pero justamente la teoría habla de que esa bestia ya existe, desde siempre existe. O sea, no es algo que va tomando desarrollo. Shiki siempre fue así, pero tiene una máscara normal para poder cometer sus espantosos actos, a veces hasta camuflándolo de la supuesta posesión. Básicamente es una reforma de ver, básicamente es una forma de rever toda la historia bastante macabra, ya que terminamos viendo que el impulso de Shiki para matar a Arcoid en realidad era algo que él quería hacer directamente y no fue un accidente como todos generalmente lo vemos. O por ejemplo los finales malos donde Shiki hace atrocidades, todo está disfrazado por una máscara, que siempre hay una excusa, pero a la hora de la verdad él siempre tiene la intención de hacerlo. Solo que el monstruo tiene una máscara de una víctima. Hay una teoría que habla que Tsukihime normaliza el abuso físico. Ya sabemos de qué tipo. La teoría habla de que Tsukihime es una obra que recurre constantemente a este tipo de acciones, ya sea para justificar cosas o ya sea para simplemente causar un impacto. La teoría dice que Tsukihime abarca tanto esto y a veces de formas tan gratuitas que es como una manera de avalarlo. Si me lo preguntan a mí es medio boludo, pero sí, es verdad que Tsukihime tiene muchas escenas de este tipo. Tiene muchas. Y es una teoría que yo creo que está hecha con un poco de hate, vamos a decir la verdad, ya que insiste en que esta novela visual, que ya sabemos que empezó siendo un héroe, tiene una finalidad de darle demasiada importancia a este tipo de acciones. Y no solo eso, sino que hacerlas de manera muy gráfica. Que el lector vea la escena. O sea, obligando no solo a que de manera forzosa ocurran muchas escenas de este tipo, sino que sean escenas que el autor siempre las vea enteras. Que se vean explícitas. Esta teoría habla de que este humilde juego tiene una finalidad oscura en el interior, que es normalizar un abuso sexual. Una teoría bastante oscura, ya que también se sostiene en esos argumentos acerca de que se utiliza para absolutamente todo lo que le sirva a la trama. Sigue siendo una teoría, no es nada real obviamente, ¿no? Y Nasu ya salió a justificar este tema de los abusos en Tsukihime. Pero no quita que la obra sí está bastante plagada de estas escenas, lo cual ha reforzado hasta cierto punto esta teoría, pero no deja de ser una teoría bastante encarnizada. Bien, ¿les gustó? Debo ser sincero, creo que este es el iceberg que más incómodo me he sentido en el ámbito de que espero que les guste. Porque esto realmente quiero que lo consideren como una especie de palmadita a ustedes, como diciéndoles gracias a los más antiguos, ¿no? A los que estuvieron y claramente a los nuevos que vengan y quieran ver el iceberg, obvio, bienvenidos sean, loco, yo feliz. Pero claramente esto es más como un regalo para ellos, para los antiguitos. Y también me ha sentido un poco incómodo, ya que es verdad que buscar tanta información y de golpe tantas teorías bestias, los doujins, todas esas miércoles, claro, me chocaron un poco. Más que nada porque estar hablando constantemente de abusos y violaciones a los personajes que tanto me gustan de Tsukihime es como que un poco sí te hace sentir raro, pero bueno. Ya sabemos que si bien la historia tiene esto, es verdad que se ha profundizado demasiado. Pero bueno, repito que el tema del último punto también fue una teoría, ya que bueno, son cosas de fanáticos. Pero bueno, lo importante es que el iceberg ya está terminado y ojalá les haya gustado. Así que díganme qué les pareció, comenten lo que quieran y nos veremos en una próxima. Así que se me cuidan. Vieron que el iceberg no estuvo tan largo. Y espero que les haya gustado. La verdad es que tuvo bastante esfuerzo atrás. Han pasado también bastantes cosas. O sea,
hubieron errores técnicos, la vida a veces molesta, pero bueno, pasan qué cosas. Así que espero de corazón que les haya gustado mucho, y ahora sí me despido y nos veremos en la próxima. Así que ahora sí, ya totalmente nos despedimos. Bye bye.